Ahí está, ya nuestro tema de esta semana es secuencia vocálica, ¿ya? Secuencia vocálica, vamos a ampliarlo, y ahí vemos nuestro tema, concurrencia vocálica o secuencia vocálica, ¿ya? Lo primero que vamos a precisar aquí es qué es una sílaba, ¿no? ¿Qué se denomina una sílaba? Vamos a ver que cuando hablamos de la sílaba nos estamos refiriendo a un fenómeno que se percibe en el acto del habla. Cuando nosotros hablamos, estamos pronunciando un conjunto de sílabas. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se puede definir a la sílaba? Ahí está, mira. La sílaba es una unidad de la lengua compuesta por uno o varios sonidos. Compuesta por uno o varios sonidos articulados. ¿Sí? En el castellano, su núcleo siempre será una vocal. Toda sílaba, para comenzar, se percibe en el acto del habla. Es un fenómeno fonético, ¿correcto? La sílaba, entonces, se pronuncia. Solo que yo puedo representarlo también en escritura, como pueden ver a ustedes ahí en su pantalla, ¿no? Lapicero, ahí hemos escrito, hemos representado en lapicero 4 sílabas, ¿no? En cartel, 2 sílabas. En la palabra transporte, 3 sílabas. Pero esa es la representación. La sílaba en realidad existe en el habla. Es un fenómeno fonético. ¿Entendido? Partimos por ahí. Por eso estamos diciendo que una sílaba es una unidad de la lengua compuesta por uno o varios sonidos articulados. Uno o varios sonidos articulados. Un solo sonido, como la A, por ejemplo, es una sílaba. Si yo tengo la palabra amor, amor, tengo 2 sílabas. La A solita ya constituye una sílaba, ¿no? Y además podemos decir que siempre toda sílaba tiene una vocal. Toda sílaba tiene un sonido vocálico. No hay sílaba que no tenga un sonido vocálico. ¿Entendido? Una vocal solita, además, como hemos dicho, una vocal solita forma sílaba, o es una sílaba. Pero una consonante solita nunca podrá ser una sílaba. ¿Correcto? ¿Estamos? Muy bien. Muy bien. Lo que vamos a ver a continuación es las partes de una sílaba. Partes de una sílaba. Para eso nos ayudamos de 3 ejemplos. Ahí está la palabra novela, la palabra tiempo y la palabra transporte. Fíjate, presta mucha atención. En la palabra novela, novela, tengo 3 sílabas. Solamente escojo una de ellas para nuestro ejemplo. No. ¿Qué pasa con esa sílaba? No. Tengo un sonido consonántico, que es la M, y le he aumentado el sonido vocálico O. Juntos suena no. ¿Te das cuenta? Si yo le quitaría la O, se me haría nada más. Esa es la N. Le pongo la O, no. No. ¿Te das cuenta? La vocal se llama el núcleo silábico, es el núcleo que recibe el nombre de cima. La vocal siempre será la cima. Se llama cima. Y la consonante que va al inicio, la consonante que encabeza toda la sílaba, se va a llamar justamente cabeza. ¿Entendido? Entonces la vocal, cima, y la consonante que va al inicio, cabeza. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué pasa con la palabra tiempo? En tiempo tengo 2 sílabas. Tiempo. ¿Estamos? Muy bien. Tiempo. De esa manera. Tomo solamente el caso de la sílaba tiem. Tiem. ¿Qué hemos dicho? Que en toda sílaba hay vocal. Pero en este caso, profe, hay 2 vocales. Sí, tienes razón. En este caso hay 2 vocales. I, E. ¿Cómo se llama a la vocal? Dijimos cima. Pero como en este caso hay 2 vocales, se le llama cima compuesta. Tiene 2 vocales. Cima compuesta entonces. Ya hemos dicho que la consonante que va al inicio se le llama cabeza. Pero esta sílaba tiene un elemento más. Como puedes darte cuenta, al final aparece otra consonante y a esa consonante se le llama coda. ¿Correcto? De tal manera que en esta sílaba encuentro 3 elementos. La cima, que es la vocal, la cabeza y la coda. De esa manera. ¿Qué pasa con la siguiente palabra? Transporte. Tengo 3 sílabas. Transporte.
Solamente tomo la primera, trans. ¿Qué sucede con esa sílaba? Trans. Tengo un núcleo, la vocal es el núcleo. A esa vocal se le llama cima. El núcleo, la vocal, es la cima. Ya lo hemos dicho, ¿no? Pero en este caso, fíjense, tengo dos consonantes que encabezan la sílaba. A diferencia del caso anterior, que solamente tenía uno, la T. Acá tengo la T y la R. Sabemos que esta parte se le llama cabeza. Pero así como hay cima compuesta, también puede existir entonces cabeza compuesta. Dos sonidos consonánticos. Profe, y también hay dos sonidos consonánticos al final. O sea que si existe una coda, en este caso, como son dos sonidos finales, se le llamará coda compuesta. Es una sílaba muy particular que tiene cabeza compuesta y también y también coda compuesta. De esa manera. ¿Entendido? Muy bien, muchachos. Entonces ya sabemos que es una sílaba y también acabamos de conocer las partes de una sílaba, ¿no? Cima, cabeza, coda. De esa manera. Puede haber cima compuesta, como puede haber cabeza compuesta y también coda compuesta. De esa manera. Ahora vamos a explicar los fenómenos vocálicos que se pueden producir dentro de una sílaba. Vamos a ver el caso del dipongo, tripongo y hiato. Dipongo, tripongo y hiato. ¿Ya? Vamos a ver. Yo sé que ustedes esto lo conocen, pero vamos a potenciar muy bien estos conocimientos que tú tienes sobre el dipongo, el tripongo y el hiato. Vamos primero con nuestra definición de dipongo. ¿Qué es un dipongo? El dipongo es la emisión, nos dicen, o pronunciación de dos vocales dentro de una misma sílaba. Es la emisión o pronunciación de dos vocales dentro de una misma sílaba. Pero escucha bien, es la emisión o pronunciación. Yo emito, yo pronuncio dos vocales dentro de una misma sílaba. ¿Correcto? Por ejemplo, si yo tengo la palabra fuego, ahí está, fue, estoy pronunciando dos vocales en una misma sílaba. Fue. O cuando digo la palabra avión, bión, ahí hay dos vocales, bión. Cuando tengo la palabra suegra, pronuncio sue, dos vocales, la U y la E. En serpiente, pien, la I con la E. En violento, vio, la I con la O. En ciencia hay hasta dos casos, mira, cien, la I con la E, cia, la I con la A. Ausencia, dos casos, la A con la U, au, y la I con la A, cia. A eso se llama diptongo, cuando yo pronuncio dos vocales dentro de una misma sílaba. Pero mucho cuidado, estamos hablando de pronunciación. Estamos diciendo que se pronuncian dos vocales dentro de una misma sílaba. Se pronuncian. ¿Y por qué resaltamos eso? Porque hay casos, hay ocasiones donde la letra U no adquiere valor fonético. La U no suena como se dice en algunos casos. Fíjate los casos que nos están poniendo. Guerra, guiso, aguerrido, guitarra, el apellido Aguinaga. ¿Qué sucede en estos casos? No hay ditongo. ¿Por qué no hay ditongo? ¿Por qué no hay ditongo en estos casos? ¿Por qué se diría que no hay ditongo en esos casos? Porque la vocal U no tiene valor fonético. No se pronuncia. No existe en estos casos, no se está percibiendo el sonido U. Mira, yo pronuncio guerra. ¿Se está pronunciando la U? Nada. Guerra. No se pronuncia la U. Guiso. Gui. No se pronuncia la U. Solamente la I. En aguerrido, igualito. Gue. No se pronuncia la U. Guitarra. Gui. Aguinaga. Gui. De esa manera. ¿Correcto? No te olvides entonces. Tiene que estar sonando la U para que pueda estar considerándose como diptongo. ¿Quedó claro? ¿Sí, no? ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió, Sebastián? ¿Sí? A ver, los que han entendido ponen una manita ahí para yo poder darme cuenta que se han entendido. Muy bien.
Reine, muy bien, ahí veo, ¿no? ¿Y los demás? Ya, muy bien, Grace, ¿no? Los otros, ¿en qué están los otros? Muy bien, Sadie, correcto, ¿no? Paul, muy bien, Paul, ¿no? Y Angie, y Axel, ¿han entendido o no? Muy bien, David, ya, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a ver el caso de los tipos de diptongo, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, aquí, tipos de diptongo. Existen diferentes tipos de diptongo. ¿Cuáles son? El diptongo homogéneo, el diptongo creciente y el diptongo decreciente. Ya, mira, diptongo homogéneo, diptongo creciente y diptongo decreciente. Eso tú lo tienes que manejar bien, para que no tengas ninguna confusión. Diptongo homogéneo, primero. Diptongo homogéneo. Se produce un diptongo homogéneo, o se llama diptongo homogéneo, cuando las vocales que se están pronunciando en la misma sílaba son vocales cerradas. Ya sabemos cuáles son las vocales cerradas, la I y la U. Vocales abiertas, A, E, O. Esto según cuánto se abre la cavidad bucal, ¿no? A la altura completa, A, semiabierta, E, O, pero cerradas, I, U. ¿Correcto? Entonces, si las vocales que están formando el diptongo son las cerradas I, U, se le llama diptongo homogéneo. Ahí están, mira, varios ejemplos. Cuidado. Inclusive voy a resaltarlo aquí, voy a utilizar el puntero, mira, ahí está. Ahí está, de esa manera. Do. Pingüino. Mira, ahí está el diptongo homogéneo. Aquí, ¿te das cuenta que está sonando la U? Aquí sí está sonando la U. Ahí está, mira. Do. Fíjate cómo está sonando también aquí la U. Ahí está. Viura, la U con la I. Piurano. Ahí está. Ahí está. Ruido. Diptongo. Profe, ¿y qué pasa si la O lleva tilde? Mira, pues mira, ¿acaso acá la I no lleva tilde? Lleva tilde. ¿Pero acaso se ha separado? No se ha separado, se sigue considerando diptongo, no te vayas a confundir. Las vocales cerradas I, U siempre van a estar juntas, siempre van a conformar diptongo, no te vayas a olvidar. ¿Estamos? Ahora, mira, acá tengo un caso especial. El caso de la palabra cuy. Profe, pero aquí yo tengo la U y la Y. Aquí tengo la U y la Y. ¿Por qué lo está considerando como diptongo? Bueno, lo consideramos como diptongo porque en este caso, fíjate, la letra Y está representando a la vocal I. Se escribe con Y, pero está sonando la I. Por eso la palabra suena cuy. Por eso la palabra es muy. Está sonando la I. ¿Te das cuenta? Por eso se está considerando como diptongo. Cuando te preguntan cuántos diptongos hay, entonces no te olvides de contar. Cuy, porque está sonando como una I. Muy, la Y está sonando como una I. Y eso se va a dar en varios casos. En muchos casos, la letra Y está representando a la I. Entonces tú lo vas a considerar en este caso como diptongo. ¿Correcto? Cuy, muy, de esa manera. De esa forma. Muy bien, muchachos. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Pero primero vamos a borrar acá. Vamos a borrar la pizarra. Listo. Ya está. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ya quedó clarito que es el diptongo homogéneo, ¿eh? Ahora mira, diptongo creciente. ¿Cuándo hablamos de diptongo creciente, muchachitos? Diptongo creciente. Bueno, creciente y decreciente, eso tiene que ver con la línea melódica. Entonación. ¿Cómo es la entonación? Mira, así. Entono un sonido y luego la entonación sube. Decreciente, entono un sonido, pero luego la entonación decae.
O sea, se toma en cuenta la línea melódica. ¿Ya? Se toma en cuenta la línea de entonación. Por eso el nombre de diptongo creciente o diptongo decreciente. En el caso de diptongo creciente, fíjate en el orden. Primero está la vocal cerrada y luego la vocal abierta. ¿Ya? Primero la vocal abierta, la cerrada y luego la abierta. ¿Y quién lleva la mayor fuerza de voz? Justamente la abierta. Por eso, cuando pronuncio la vocal abierta, la entonación crece. Por eso se va a llamar diptongo creciente. ¿Correcto? Entonces, fíjate, en fuego, ahí está, mira, fuego, de esa manera, ¿no? La mayor fuerza de voz no tiene la vocal abierta E. Fue, nuestra, no es, también igual, en el caso de arriba. Abuelo, a, buen, acción, acción, diptongo creciente. Viaje. En cuestionario hay 3, mira, pues 1, tío 2, na, río 3. Diptongo creciente. De esa manera, muchachos. ¿Quedó claro? ¿Sí? Siempre en el diptongo la mayor fuerza de voz no tiene la vocal abierta. Ahora, el nombre de creciente y decreciente va a variar solamente por la posición. Está primero la cerrada y luego la abierta, que es la que tiene mayor fuerza de voz. Creciente. Pero ¿qué sucede si está primero la abierta, que tiene mayor fuerza de voz, y luego la cerrada, que ya muestra una menor fuerza de voz, la entonación decae, entonces el diptongo se llamará decreciente. ¿Te das cuenta? Fíjate en la palabra peine. La E es la vocal que lleva mayor fuerza de voz. La I es la cerrada que carece de fuerza de voz. Por lo tanto, la palabra es peine. Pei con mayor fuerza de voz en la E. Peine. Auto. Jaula. Coima. ¿No? Jaula. Coima. Ahijado. Mira. Ay. Y también sucede con la palabra rey. Igual, pues mira. Primero está la abierta E y luego la cerrada I. Pero es la letra Y. Pero acabamos de decir, pues, ¿no? Que en algunos casos la letra Y está representando el sonido vocal. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta qué es lo que está sonando. Suena como una I, entonces hay diptongo. ¿Qué tipo de diptongo? Decreciente, porque primero está la abierta que lleva la mayor fuerza de voz y luego aparece la cerrada. ¿Se entendió? A ver, dime, si entendieron. ¿Sí? ¿Todo bien? Leine, ¿se entendió? Muy bien, excelente. Sí, profesor. ¿Los demás? Pon tu manito ahí para darme cuenta que has captado bien. ¿Ya? Baby, ¿todo bien, no? Listo. Yadira. ¿Se ha entendido, Yadira? Engáñame. ¿No? ¿Qué estarán? Paul Melgar, ¿todo bien? Ya, muy bien, Paul. Excelente. Entonces continuamos. Borramos. Vamos a pasarle borrador. Borramos la pizarra. Y esto. Y ahora pasamos al siguiente. Ya sabemos diptongo homogéneo, diptongo creciente y decreciente. Ya, listo. Ya manejamos que es el caso del diptongo. Ahora, veamos ya el otro caso. ¿Cuál es el otro caso? Vamos a ver el caso del triptongo. El triptongo. ¿Qué sucede con el triptongo? Triptongo 3. Si el diptongo es 2, di 2, trip 3. Quiere decir que el triptongo se produce cuando ahora son 3 las vocales las que se pronuncian en una misma sílaba. 3 vocales se pronuncian en una misma sílaba. Ah, interesante. Sí, interesante. 3 vocales se pronuncian dentro de una misma sílaba. Pero debes recordar algo importante también. ¿Ya? Y aquí lo vamos a resaltar de la siguiente forma. Mira, en el triptongo siempre hay un esquema. En el triptongo hay un esquema. ¿Quién está al centro? Ahí está. La vocal abierta. Cuando se trata del triptongo,
al centro siempre va a estar la vocal abierta, como lo ves aquí. Estamos resaltando para que no te olvides. Al centro va a estar siempre la vocal abierta. Y a los costados van a aparecer dos vocales cerradas. Y siempre en los costados aparecerán dos vocales cerradas. Al centro entonces una vocal abierta y a los costados vocales cerradas. Pero además tienes que recordar que la vocal abierta, que está al centro, es la que lleva la mayor fuerza de voz. La vocal abierta es la que lleva la mayor fuerza de voz. No te olvides. Cuando hablamos de triptongo, la vocal abierta es la que lleva la mayor fuerza de voz. Y al costado, vocales cerradas. Fíjate en la palabra aguaitar. A, guay, guaitar. Fíjate en la sílaba guay. Se cumple. Al centro está la vocal abierta A. Y a los costados, vocales cerradas. Aún y de. Ioides. Se cumple. Ioides. Al centro la vocal abierta O. Y a los costados, cerrados. Laura. Al centro la vocal abierta A. Y a los costados, cerradas. Uruguay. Al centro la vocal abierta A. Y a los costados, cerradas. Profe, pero acá dice Uruguay. Aquí está la Y. Pero ya dijimos hace un momento que la Y a veces está representando a la vocal I, ¿no? La Y representa la vocal I. Uruguay. Por lo tanto, también, como acá, está formando triptongo. Averiguáis. Averiguáis. Al centro de la vocal abierta A, acompañada de dos vocales cerradas, ¿no? De esa manera. De esa forma. Averiguáis. Eso con respecto al triptongo. Entonces, diptongo, triptongo, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Solamente nos falta el caso del hiato. El caso del hiato. Diptongo, triptongo y ahora hiato. Mira, el hiato, muchachitos, el hiato es la pronunciación, dice, en sílabas diferentes de dos vocales que forman parte de una misma secuencia. Es decir, dentro de la palabra, las vocales están juntas, se escriben juntas. Pero cuando los silabeamos, cuando pasamos a silabearlo, nos damos cuenta que pertenecen a sílabas diferentes. ¿Ya? Entonces, al pronunciar estas sílabas, nos damos cuenta que las vocales pertenecen a sílabas distintas. Por eso dice, es la emisión en sílabas diferentes de dos vocales que forman parte de una secuencia vocálica. Están dentro de la palabra, están juntas, pero cuando se pronuncian, al momento del silabeo, notamos que pertenecen a sílabas diferentes. Hay dos tipos de hiato. Mira ahí, el hiato simple y el hiato acentuado. Hiato simple. Así como en el diptongo homogéneo tenía yo las vocales cerradas I, U, ¿te acuerdas? Y siempre forman diptongo. Acá pasa lo contrario. Las vocales abiertas, A, E, O, siempre pertenecen a sílabas distintas. Siempre van a estar en sílabas distintas. Las vocales abiertas, A, E, O. ¿Correcto? Por lo tanto, mire, tengo la palabra feo, feo, sílabas diferentes. Poeta, poeta, sílabas diferentes. Héroe, héroe. Las vocales abiertas, A, E, O, siempre en sílabas diferentes. Aéreo, mira, 4 sílabas. A, E, R, O. Coetáneo, 5. Co-e-ta-ne-o. 5 sílabas. Aerolínea. A, E, ro, li, ne, a. 6 sílabas, muchachos. Siempre las vocales abiertas A, E, O, entonces se silabean, se colocan en sílabas distintas, se pronuncian en sílabas diferentes. No te olvides. Y por último, tenemos el hiato acentual. Hiato acentual. ¿Qué sucede con el hiato acentual, muchachos? Mira, en el hiato acentual pasa algo muy interesante. ¿Qué estamos notando? Que en el hiato acentual
aparece entonces una vocal cerrada y una vocal abierta. O una vocal abierta y una vocal cerrada. Entonces, una y una, eso lo hemos visto acá. Mira, eso lo hemos visto aquí, en el diptongo creciente y decreciente. Una cerrada y una abierta. Una abierta y una cerrada. ¿Cuál era la diferencia? Que cuando es diptongo, la mayor fuerza de voz está en la vocal abierta. Cuando es diptongo, la mayor fuerza de voz la tiene la abierta. ¿Entendido? Cuando es diptongo. Pero, ¿qué sucede? Cuando es hiato, o se produce hiato, si la que lleva la mayor fuerza de voz ya no es la vocal, ya no es la vocal abierta, sino la vocal cerrada. Si la cerrada lleva la mayor fuerza de voz, se tira obligatoriamente, y aquí no importa si es aguda, grave, esdrújula, se tira obligatoriamente y con eso se indica que pertenecen a sílabas diferentes. Por ejemplo, ¿qué pasa? Mira, río, río, yato, pues, se separa, río, baúl, baúl, refrío, refrío, ataúd, ataúd, ahí está, yato. Biología, biología. Transeúnte, transeúnte, de esa manera, ¿no? De esa forma. Siempre la vocal cerrada lleva mayor fuerza de voz y obligatoriamente se tilda cuando se habla de hiato acentual. ¿Ya? Cuando se habla de hiato acentual, entonces siempre se procede de esa manera. Ya. Como ya hemos trabajado muy bien esta explicación, ahora vienes tú. Y ahora te quiero ver. Voy a preguntar al azar. Voy a preguntar al azar, así, a cualquiera. ¿Cómo si la ve usted número 7? ¿Cómo si la ve usted el número 4? Y tú me vas a responder a través del chat. Yo pregunto a cualquiera. Voy a preguntar a alguno de ustedes. ¿Ya? A ver, intentamos rapidito esos 10. Vamos, muchachos. Tenemos ahí 10 ejercicios, 10 palabritas, ¿ya? Los separas en sílabas y tienes que decir, ahí, aquí hay un ya. Escribes un ya. ¿No? O dices aeronáutica. Aquí hay un, aquí hay un diptongo. ¿No? Entonces, pones al costadito. Uno de. Dos diptongos. Dos de. De esa manera. ¿Ya? A ver, rapidito, unos minutos para ti. Ahí, ahí. Puedes utilizar ahí tu borrador.
A ver, muchachitos, ¿cómo trabajaron? A ver, ¿quién me va a ayudar? Veamos. Ya, escribimos entonces, mira, en quinquenio. ¿Cómo sería la separación silábica en quinquenio? A ver, ¿quién me dicta? Ah, en el chat ya han escrito varios. Quinquenio. Muy bien. ¿Ya? Paso ahí. Ya me he escrito todo ahí, Leine. Muy bien, hasta la 10. A ver. Ya. Santo. Muy bien. ¿No? Ahí está, muy bien, excelente. Entonces, vamos por aquí, colocando nuestra respuesta. Mira, esta sería de esa forma. King, ¿no? King, ahí no hay nada porque no suena la U. ¿Qué? Ahí tampoco hay nada, no suena la U. No, ahí está. Mira, King, Kenio. ¿Y qué hay? ¿Hay un ditongo o un yato? ¿Qué encuentras? ¿Qué encuentras? ¿Un ditongo o un yato? Profe, ahí encuentro un ditongo nada más. Muy bien. Hay un ditongo en yo. ¿Es así? Un ditongo. En aeronáutica, vocales abiertas A, E, O, ¿qué pasaba? ¿Qué dijimos? Se separan, profe. Muy bien. A, E, pero. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En la U, profe. Ah, entonces aquí hay otra cosa. Aeronáutica. Todo depende de quién lleve la mayor fuerza de voz. Si la mayor fuerza de voz la tiene la abierta, diptongo. Si la mayor fuerza de voz la tiene la cerrada, yato. Y además la cerrada tendría que tildarse obligatoriamente. ¿No? Entonces, ponle pues. Quinquenio, un diptongo. Aeronáutica. ¿Qué encontramos en aeronáutica? Aeronau, un diptongo también. ¿No? Pero primero está un yato. En AE hay un yato y también hay un diptongo. De esa manera. Un yato y un diptongo. Geología. ¿Cómo sería en el caso de la palabra geología? ¿Qué hay? Profe, vocales abiertas. G, O, lo, G, O, lo, G, ahí está. G, A. Geología. ¿Qué hay? ¿Qué encuentras ahí? Dime, ¿qué encuentras ahí? Vamos, utiliza el micrófono. Dos yatos. Muy bien, Aloy. Hay dos yatos. Sí, pues. ¿Qué tipo de yatos hay? Hay un yato simple y también un yato acentual. ¿No? Muy bien. Excelente. Un yato simple y un yato acentual. En la palabra conciencia, ¿cómo sería conciencia? Con 100, 100. De esa manera. Muy bien. Pero ¿qué hay en conciencia ahora? En 100 hay diptongo, profe. En 100 también. Por lo tanto, hay dos diptongos. Hay dos diptongos. De esa manera. Bueno. Ah, mira, ¿qué está pasando con esa palabrita? Tres vocales en una misma sílaba.
Why? No. Why no. Muy bien. ¿Y qué encontramos entonces en la palabra why no? Why, triptongo, profe. Triptongo, tres vocales. Al centro de la vocal abierta A y a los costados, ¿no? Las vocales cerradas. De esa manera. A ver, ¿qué sucede en la palabra bahía? ¿Quién me dice? ¿Qué está sucediendo con la palabra bahía? ¿Cuántos hiatos hay en bahía? 2. ¿Cuántos hiatos hay en bahía? 2, ¿no? Va y hasta ahí hay hiato, porque la I se ha separado de la A. Va y hacia adelante también se separan. Va y A. Hiato por aquí y también hiato por acá. Por lo tanto, 2H. 2 hiatos. De esa manera. ¿Ya? De esa manera. ¿Ya está? Sigue, sigue. Alcohol. O con O se separan. A con A se separan. No te olvides, cuando son vocales iguales, A con A, hiato. Al, co, ol. De esa manera. ¿Qué hay ahí? Alcohol, un hiato. Un hiato. No te olvides. Un hiato. Zoología. Zoología. So, vocales iguales se separan igual. Solo. Ahí está. Gi, separada. Ahí está, de esa manera. Zoología. Ahí, ¿qué encontramos? 2 hiatos. 2 hiatos. Uno es un hiato simple y el otro es un hiato acentual. Un hiato simple y un hiato acentual. De esa manera, ¿no? Y ¿cómo se procede con la palabra limpia uñas, muchachos? Limpia uñas. ¿Cómo sería? Ahí está, fíjate. Limpia uñas. De esa manera. Aquí hay diptongo, pero aquí la A con la I se han separado, entonces hay hiato. O sea que aquí hay dos cosas. Un diptongo y un hiato. Sí, pues. Limpia uñas. Ahí está. De esa manera, muchachos. Ahora reelección. Con eso terminamos esta partecita. Reelección. De esa manera. Y aquí hay un hiato simple y luego ción. Ahí está. ¿Qué hay? ¿Qué encontramos? En re-e hay un hiato en re-e. Un hiato. Y en ción, un diptongo. De esa manera. Un hiato y un diptongo. Un hiato de esa manera. ¿Ya? Muy bien. Listo. Mira, hay unos casos que muchas veces le producen dudas al alumno. Y muchas veces preguntan sobre esos casos. Yo he visto que a veces el profe explica el tema, pone ejemplos sencillos. Y cuando viene el examen, le pone al alumno preguntas difíciles. Aquí va a caer. Con esto no va a poder. ¿No? Como si lo hicieran adrede, quieren jalarse a los alumnos. ¿No?
Voy a poner aquí unos casos especiales, particulares, digamos, que causan ciertas dudas. Pero tú ya no te vas a confundir. Lo vas a aprender ahora y entonces vas a poder silabear sin problemas y responder sin problemas cualquier pregunta sobre este asunto. ¿Ya? Entonces veamos. ¿Qué sucede, por ejemplo, fíjate, si dentro de una palabra aparece así? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Una X, profe. ¿Sí? ¿Qué sucede si dentro de una palabra aparece una X? ¿Cómo se separa? ¿Cómo se silabea? ¿Cuál sería el silabeo de una palabra de expresión? Mira, si después de la X viene una consonante, como aquí, P, entonces la regla dice, se separa. Expresión. Se separó. Mira, expre. ¿Quedó claro? En cambio, si después de la X viene una vocal, la cosa cambia. Si después de la X viene una vocal, la X se va con la otra vocal. Se va con la siguiente vocal. O sea, sería así, mira. Examen. De esa manera. Esa sería la forma correcta de silabear examen. ¿Ya? Muy bien. No te olvides, ¿eh? No te olvides. A ver, haz solito la palabra exhausto. Dime. A ver, haz solito la palabra exhausto. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Después de la X, ¿qué viene? Profe, la H. Pero la H no tiene valor fonético. Yo te estoy preguntando qué sonido viene. La A. Ah, entonces si viene la A, igual que en el segundo caso, sería así. Sound, de esa manera. De esa forma. ¿Cómo se silabea la palabra alhaja? ¿Cómo se silabea la palabra alhaja? Alhaja. Primera observación. Escúchame. Siguiente observación. Cuando yo separo en sílabas, no se puede dar nunca que una palabra termine en consonante. En consonante. No se va a dar nunca. Y que la otra comience en vocal. Eso no se va a dar jamás. Esto no se va a dar jamás. Lo voy a ampliar para que lo recuerdes. Mira. O sea, esto no se va a dar nunca. Consonante vocal. No se va a dar que una sílaba termine en consonante y que la otra esté empezando con vocal o sonido vocal. Eso no se va a dar. No te olvides. No te olvides entonces. ¿Ya? Vamos a borrar. De esa manera. Entonces no sería al, sino sería a, la, ja. De esa manera. Porque si dices al, termina en L y luego comienza vocal. A, al, a, ja. No, está mal. ¿Y cómo sería el I? A, E, li. De esa manera. Lo mismo va a pasar con deshidratar. No puede terminar en S, des, porque la otra estaría empezando en vocal y eso no se da. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? De, sí. Recuerda que la H es como si no estuviera. La H es como si no estuviese presente. ¿Ya? Entonces, deshidratar sería de esta manera. De, sí, dra, tar. Así. Deshidratar. La H es como si no estuviera. Eso es algo que tú lo conoces bien. Suboficial, igualito que arriba. No puede terminar en consonante y luego la otra en vocal. Entonces sería así, su, do, fi, cial. Su, do, fi, cial. De esa manera.
Ya está. Listo, muchachos. Eso con respecto a nuestra clase de lenguaje. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien claro? Sí, sí. Ahí está como para que lo copies o le tomes foto, un pantallazo ahí, para que quede ahí grabado. ¿Sí? Muy bien, Lenin, muy bien. Vamos a pasar entonces ahora a nuestro curso de literatura, ¿ya? Un minutito como para que bajes el archivo, tu libro de literatura, para empezar, ¿ya? Un minuto y volvemos. Literatura medieval. Medioevo. A ver, ¿qué te acuerdas del medioevo? Algo sobre el periodo medieval. ¿Mm? Medioevo. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es la institución más importante durante el medioevo? Ah, ya, me dicen los caballeros feudales, ¿no? La época también de los reyes. Bueno, pues en el medioevo, en la época, sí, de los reyes, recordemos que también la iglesia, ¿no? Es una institución que tiene mucho poder durante la Edad Media. Y por ahí me están hablando de los caballeros feudales. Sí, pues. ¿Qué más? ¿Qué más? Los... ¿Mm? Bien, Richard. Vamos a ver que nosotros pues ya hemos visto hasta ahora, hemos tocado hasta ahora literatura, en literatura figuras literarias, ¿te acuerdas? En la primera clase, que te permitía pues conocer un poco estos recursos que utilizan los poetas, ¿no? Para darle mayor belleza, expresividad a su discurso, ¿no? Y hablamos de la metáfora, el símil, la anáfora, también el hipérbole y el caso del hipérbato, ¿no? Muy bien. Los juglares, los poetas del medioevo, los juglares, muy bien, Ley. ¿Sí? Y ahora, de ahí, de esa primera clase, pasamos al clasicismo griego, ¿no? Y hablamos primero de los poemas homéricos, la Ilíada, la Odisea. Y en una tercera clase hemos visto la Ilíada, la Odisea, y hemos visto el teatro griego, la tragedia. Sobre todo hablamos de la obra Edipo Rey. El sábado, no te olvides, este sábado
tienes tu control de lectura de la obra Edipo Rey de Sófocles. Ya todos habrán terminado, ¿no? ¿No? Dijimos, este sábado, control de lectura de la obra Edipo Rey. Si lo has dejado para el último momento, entonces ahora es el momento en que tienes que terminar. Ese día, en una hora, casi hemos leído la tercera parte. Quedó como tarea la otra tercera parte. ¿Cierto? Tienes que terminar de leer. Algunos no estuvieron. Supongo que ya consiguieron el libro. Inclusive le dimos un enlace donde está la obra completa. ¿Sí o no? Y de ese enlace leímos en clase nosotros. ¿No? ¿Ya? Sí, los sábados hay nuestra clase. No todos los sábados, ¿no? Cada quincena, más o menos. Entonces, tienen esa fecha, se les ha entregado. Este sábado sí nos toca. Pues este sábado redondeamos un poquito la lectura de Edipo Rey, cerramos con esa obra. Me interesa que vean también algunas preguntas de examen de admisión o de preguntas que se preparan especialmente sobre el tema de Edipo Rey. Y vas a ver cómo es que, una vez que hemos leído la obra, todo lo demás ya es sencillo, ¿no? Leemos la obra y todo lo demás ya se torna fácil, porque van a preguntarnos sobre algunos hechos importantes, sobre algunos personajes, y tú ya no solamente has escuchado el argumento del profesor, o has leído un argumento, sino que conoces la obra completa. Es ahí lo interesante, entonces, muchachos, ¿ya? De la lectura también, cómo nos ayuda en diferentes aspectos. Eso ya lo explicábamos bastante bien la semana pasada, en que hicimos una introducción sobre la importancia de la lectura en el ser humano. Los que no estuvieron, no se olviden, el sábado tienen su nota importantísima, ¿ya? Listo. De 9 a 11, ¿no? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver la parte de literatura y les voy a compartir un pequeño video. A ver, ¿están viendo el video, muchachos? Solamente la imagen. ¿Está clara la imagen? Sí, profesor. Ya, ahora quiero comprobar el audio. ¿Se escuchó? Está un poco bajo. A ver, ahora. ¿Ahora? Se escucha un poco distorsionado, profesor. ¿Sí? Uy. A ver, voy a cerrar un poco de repente por el video, a ver. A ver. A ver. ¿Sí? Se escucha igual, profesor. ¿Muy distorsionado? ¿No se escucha, no se entiende nada? A ver qué me está poniendo aquí mucho. No se oye nada, o sea, no se escucha muy mal, muy mal. Profesor, se escucha, pero no se entiende lo que habla. Ah, un problema con este video, ¿no? Porque en la mañana sí se pudo escuchar y se pudo entender sin problema. A ver, voy a tratar voy a volver a compartir. Ojalá se pueda, si no, ya pues pasamos nomás. A ver, ¿qué tal? ¿Se escuchaba así? Ahora se escucha bajito, profesor. Ya, vamos a ponerle el máximo de volumen. Y acá también 100. Uy, ya estaba casi máximo. Entonces vamos a tratar de escuchar entonces bajito este breve resumen que nos habla sobre la obra que vamos a tratar, que es la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y este pequeño video hace un pequeño resumen de una parte de la obra, sobre todo lo que es el infierno, la parte del infierno que es la primera parte de la Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿Ya? Entonces ahí sí, escuchamos
en silencio, por favor, para que puedan oír. Ya está.
Muy bien. Bueno, muchachos, entonces hemos podido apreciar una pequeña síntesis de lo que es el infierno según Dante Alighieri, ¿correcto? Entonces nos estamos ubicando en el periodo medieval ya. En las clases anteriores hemos hablado sobre el clasicismo griego, ¿es así? Hablábamos sobre el clasicismo griego y ahora pues vamos a hablar sobre la literatura en la Edad Media, ¿correcto? Entonces voy a pasar a compartirles las diapositivas sobre este periodo medieval. Ya vamos a abrir aquí las diapositivas sobre el medioevo. Y espero que ustedes me confirmen si ya están viendo las diapositivas del curso de literatura. ¿Está? Ya, muy bien. Entonces, todo se puede ver, ¿no? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Me confirman ahí? Ahí está, literatura medieval. Como ustedes saben, el medioevo comprende pues desde el siglo V de nuestra era hasta el siglo XV. ¿Sí? Es importante resaltar también que durante la Edad Media hay una nueva institución que goza de poder, y esa institución es la Iglesia. La Iglesia se apoya en una doctrina filosófica que es la escolástica. Recordemos que la escolástica plantea que todo tiene una causa y un origen. Y según la escolástica, la causa y el origen de todo es Dios. Esta visión teocéntrica del universo es lo que va a prevalecer en este periodo. Dios se considera el centro de su realidad. Por lo tanto, también eso es algo que vamos a percibir dentro de la literatura medieval. Veamos entonces a continuación las principales características de la literatura en el medioevo. Primero, se trató de una literatura teocéntrica. ¿Qué hemos dicho? Que es teocéntrico. El prefijo teo indica, pues, o quiere decir Dios, ¿no? Dios es considerado el centro de su realidad. Las obras giran en torno también a la idea de Dios, con respecto a la idea de la divinidad. Entonces, el tema religioso cumple un papel importantísimo. Hubo varias vertientes, no hubo una literatura de una sola temática, hubo varias temáticas, ¿no? Tres son las más importantes. Primero, se desarrolló una literatura nacionalista, es decir, una literatura donde se enfatiza el amor por la patria. Y eso tiene que ver mucho con el contexto. Recuerden que estamos hablando del periodo medieval, ¿no? En este periodo, las principales naciones de Europa, como España, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Rusia, están en formación. Y estas naciones están en pugna con otros pueblos. Y es una época de luchas, de enfrentamientos. España, por ejemplo, ha caído en manos de otros pueblos, de pueblos enemigos. Fueron sometidos por los bárbaros, por los árabes, ¿no? Por los romanos. Entonces es una época de luchas. Y en ese contexto de luchas, que no solamente se van a vivir en España, ¿no? Va a aparecer surge la figura de algunos poetas. Y estos poetas tienen la idea de cantar justamente las aventuras de estos héroes, ¿no? Cantan las aventuras de estos héroes, los viajes, las luchas de estos héroes. Y a estas composiciones propios del medioevo, donde relatan las luchas de estos héroes que están peleando por su patria, se les llamaba cantares de gesta. Y los poetas que elaboraban y difundían estos poemas se llamaban juglares. ¿Sí? Entonces, primera vertiente, se desarrolló una literatura de carácter nacionalista. En España, el cantar de gesta más importante es el famoso poema de Niño Cid, mientras que en Francia tenemos el cantar de Roldán. En Alemania destaca el cantar de los Nibelungos. En Rusia tenemos el cantar de Igor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la otra vertiente, justamente, es la vertiente doctrinaria. Es decir, es una poesía que se ponía al servicio de la Iglesia con la intención de difundir la doctrina cristiana. Es decir, se enseñaba a la gente los principios de la doctrina cristiana a través de la poesía. Es una poesía estrictamente religiosa que también
nos habla sobre los pasajes de la Biblia, ¿no? Los evangelios, ¿no? La vida de Cristo, o también nos está hablando sobre los milagros de la Virgen. Entonces hubo otra vertiente que fue la poesía religiosa, que se conoce también como la poesía doctrinaria. Una tercera vertiente que debemos destacar es la poesía amorosa. Es decir, durante el Medioevo también hubo una poesía amorosa muy importante, ¿sí? Donde se percibe que el poeta, el amado, le canta a su amada, ¿no? Le canta, pero no solamente para mostrarle el gran amor que siente por ella, sino también la admiración que siente por esa persona. Aquí se va a desarrollar lo que se conoce como la poesía del amor cortés, donde el poeta se siente como un vasallo que se pone al servicio de su dama. ¿Ya? Entonces hay una suerte de feudalización del amor dentro del periodo medieval. Y a este tipo de poesía también se conoció con el nombre de poesía del amor cortés. ¿Sí? Listo. Estas son entonces las tres vertientes más importantes, las tres vertientes poéticas más importantes de la Edad Media. ¿A qué se refiere cuando nos dicen que usó las lenguas romances? Usó las lenguas romances. ¿Qué son las lenguas romances? Las lenguas romances, muchachitos, recordemos, ¿no? O se conoce como lenguas romances, aquellas lenguas que provienen de dónde. ¿Mm? A ver, alguien que se acuerde, alguien que me haga acordar. ¿A qué llamábamos lenguas romances? A ver. Alguien, rapidito. De repente eres tímido para usar el micrófono, en el chat. 5, 4, 3, 2, 1, nada. Una lengua romance, o se llama lengua romance, muchachos, aquellas lenguas que derivan del latín, aquellas lenguas que derivan de la lengua de Roma. ¿Cuál era la lengua oficial de Roma? El latín. Y del latín derivaron otras lenguas, como el castellano, el francés, el portugués, el alemán, el sardo, ¿no? Y a estas lenguas se les llama lenguas romances o lenguas neolatinas, o también llamadas lenguas románicas, ¿correcto? Y fueron muy importantes en este periodo porque las obras literarias que se escribieron, sobre todo ya casi en la Baja Edad Media, estamos hablando del siglo XI, XII, ¿no? Ya no fueron escritas en latín, sino fueron escritas en lengua romance, en estas nuevas lenguas que se estaban formando por aquel entonces. Por ejemplo, recordemos el famoso poema de Niño Cid, de la literatura española. Ese poema no fue escrito pues en latín. ¿Qué se utilizó? Una lengua romance. El castellano en su etapa de formación mucho. O por ejemplo, Dante Alighieri, cuando escribe la Divina Comedia, Dante tampoco utiliza latín. Va a escribir en un dialecto que se conoce como el dialecto toscano, una lengua romance. Por eso estamos resaltando la importancia de las lenguas romances también dentro de ese periodo. Muy bien, entonces avanzamos. ¿Qué vamos a ver a continuación? A nuestro autor, Dante Alighieri. Dante Alighieri nace en la ciudad de Florencia el año 1265 y muere lejos de su pueblo natal, en Rávena, el año 1321. Dante, sin lugar a dudas, es uno de los poetas más importantes de la literatura universal, de todos los tiempos, ¿no? Dante, además de haber sido un gran poeta, fue también un personaje que llevó una vida política muy activa. Perteneció al partido político de los Güelfos. En Italia, del siglo XIII, había un enfrentamiento bien marcado entre los güelfos y los gibelinos. Los güelfos defendían un sistema de gobierno, ¿no?, de carácter religioso, donde la máxima autoridad es el Papa. Defendían el papado. Dante Alighieri era güelfo. Los güelfos estaban enfrentados a los gibelinos, que defendían un sistema de gobierno monárquico, es decir, donde la máxima autoridad es el rey. Pero debido a problemas familiares, más que familiares, debido a problemas dentro de su partido, es que Dante termina siendo expulsado del partido de los güelfos y posteriormente desterrado de Florencia. Nunca más se le permitió regresar a Florencia. Por eso que Dante vivió enemistado
de aquellos que estaban muy cerca de él antes, enemistado de los clérigos, de los obispos, de los cardinales, de los papas, ¿no? Dante Alighieri escribe obras como la Vulgaria Elocuencia, la Vita Nova, la Monarquía, pero sobre todo su obra cumbre, su obra que lo convierte pues, en uno de los genios de la literatura universal, es la Divina Comedia. Justamente ahora vamos a hablar sobre esta obra, la Divina Comedia. ¿Ya? A ver. La Divina Comedia es un poema épico, no es una epopeya como lo fue, como la Ilíada y la Odisea, se llama un poema épico, y está dividido en 100 cantos. ¿No? Su estructura nos muestra 100 cantos, 100 capítulos breves, 100 cantos. ¿Qué más podemos decir sobre esta obra? Está escrita en dialecto toscano. Ya lo mencionamos hace un momento. Dante no lo escribió en latín, sino utilizó el dialecto toscano. La obra se divide en 3 partes. ¿Cuáles son esas 3 partes, muchachitos? Ahí está, no te olvides, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Toda la obra está escrita en verso, es decir, es poesía, de comienzo a fin. La obra es poesía. Y como es poesía, se utiliza una forma estrófica llamada el terceto. El terceto. ¿Cómo es un terceto, profe? Es una estrofa que tiene 3 versos. ¿Sí? Ese es el terceto. Y toda la obra de Dante, de comienzo a fin, está escrito en terceto. Fíjense en esa imagen. Ahí que vemos 3 estrofas. Cada estrofa es un terceto. ¿Por qué se le llama terceto? Porque tiene 3 versos. 3, abajo, 3, abajo, 3. Y toda la obra de comienzo a fin, así está. Así está, en puros tercetos. ¿Correcto? Pero eso dice, se utiliza el terceto en decasílabo. ¿Por qué terceto en decasílabo? En decasílabo porque se toma en cuenta el número de versos que presenta, o de sílabas métricas que presenta cada verso. ¿Cuántas sílabas presenta cada verso? 11. 11 sílabas métricas. Por eso se le llama verso endecasílabo. ¿Correcto? Entonces toda la obra está compuesta en tercetos endecasílabos. Muy bien. La obra está narrada en primera persona gramatical. O sea, hay un narrador protagonista. Este narrador protagonista, el que te está contando toda la obra, se llama también Dante. Dante, así como el autor real, ¿no? O sea, Dante Alighieri escribe la Divina Comedia y dentro de esa obra pone a un narrador que está contándolo todo y ese narrador se va a llamar Dante también. O sea, es un narrador protagonista. La obra está narrada en primera persona, no te olvides. Dentro de esta obra también se utilizan de manera recurrente los llamados números cabalísticos. El número 3, el número 7, el número 9. Por ejemplo, el número 3. La obra se divide en 3 grandes partes. 3. Infierno, purgatorio y paraíso. 3 son los personajes más representativos de toda la obra. Dante, Virgilio y Beatriz. También 3 son las fieras que le cierran el pase al personaje, a Dante, al comienzo de la obra. Una loba, una pantera y un león. ¿No? El número 7, también se va repitiendo el número 7. Por ejemplo, 7 son las cornisas que vemos en el purgatorio. Y el número 9, ¿no? El número 9, bueno, 9 son los círculos del infierno, por ejemplo, ¿no? Dice que la obra presenta personajes alegóricos. ¿A qué se llaman personajes alegóricos? Un personaje alegórico es un personaje pues, que simboliza algo, que simboliza, que representa algo. Entonces se cree que Dante, adrede, en su obra, presenta personajes que están simbolizando algo. O sea, a los estudiosos de esta obra les queda claro que esos personajes simbolizan o representan algo. Si, por ejemplo, se dice que el protagonista, el narrador personaje, Dante, simboliza al hombre que ha caído en pecado. El hombre que ha puesto en tela de juicio su fe, que cuestiona su fe. ¿No? Y Virgilio es el que lo guía a Dante. Ese hombre que ha caído en pecado ahora va a ser guiado por Virgilio. ¿Y Virgilio qué simboliza? La razón. O sea, la razón guía a ese hombre que ha caído en pecado. Y después tenemos a
a su amada Beatriz, que se encuentra en el cielo, ¿no? En el paraíso, y ella simboliza el amor, simboliza la fe, simboliza la salvación, ¿no? De tal manera entonces que en la obra encontramos una serie de personajes que representan o simbolizan algo. Muy bien. Ya está. Ya sabemos que son los tercetos endecasílabos. ¿Qué vemos acá? Justamente lo que vemos aquí, muchachos, es el esquema del infierno, que nos han resumido muy bien en el video, ¿no? El infierno. Para Dante Alighieri, el infierno tiene esta forma, de un cono invertido. Y está conformado por 9 círculos, enormes. Dante y Virgilio van recorriendo todos estos círculos. Y ahí se van a encontrar con todo tipo de seres, pues, ¿no? Que le causan a él mucho pavor. Hay escenas terroríficas, pavorosas que va a ver el protagonista, ¿no? Bueno, recordando o abreviando lo que ya se ha dicho, vemos pues que en el infierno hay 9 círculos. El primero se llama el limbo, ¿no? Es el círculo de los no bautizados. Estos hombres no cometieron mayor pecado. Lo que pasa es que no recibieron el sacramento del bautismo. Vivieron en la edad antigua. Fueron grandes pensadores, grandes poetas, grandes artistas. Pero ¿por qué se encuentran en ese lugar si no cometieron mayor pecado? Es el limbo. Y viven suspirando intensamente de que en algún momento serán sacados de ese lugar y transportados al paraíso. Suspiran tan intensamente que su suspiro hace vibrar todo el infierno. ¿Sí? Ahí se encuentran los grandes poetas y filósofos también del pasado, en el limbo. Luego, pero antes de llegar al limbo, han pasado por un lugar monstruoso, horroroso, digamos. ¿Cuál es ese lugar? Ahí donde se encuentran los indiferentes. Fíjate, voy a utilizar el puntero. Entonces, antes de llegar aquí, que es el limbo, ¿no? Han estado aquí, en el anteinfierno. ¿Quiénes se encuentran en este lugar? Es un lugar terrible. Aquí se encuentran aquellas personas que fueron tan despreciables en la vida que ni siquiera están ubicados en ninguna parte del infierno. En ninguna parte del infierno se les ha ubicado. ¿Por qué? Porque estos personajes nunca asumieron una postura, no defendieron nada ni a favor, no estuvieron ni a favor ni en contra. Eran indiferentes. Lo hacían todo por conveniencia nada más. Y ellos ni siquiera están dentro del infierno, están en el anteinfierno. Es un campo enorme, todo lleno de lodo. Y ellos están caminando totalmente desnudos, agobiados por unas abejas, insectos enormes que les pican por todo el cuerpo. Tanto así que tienen el rostro sangrando. Y la sangre que va cayendo por todo su cuerpo se va mezclando con enormes gusanos que se encuentran ahí en el lodo. Ese es el lugar donde están los indiferentes. ¿Correcto? Luego recién cruzan el río Aqueronte porque cuentan con la ayuda del barquero. El barquero, Carón, ¿te acuerdas? Carón los lleva a la otra parte y recién ahí llegan al primer círculo. El limbo, los no bautizados. En el segundo círculo, ¿quiénes se encuentran en el segundo círculo? En el segundo círculo, muchachos, se encuentran los lujuriosos. Los lujuriosos. Aquellos hombres, entonces, que se dejaron arrastrar por los placeres carnales. Aquí los lujuriosos están siendo arrastrados por un gran torbellino. Y ahí los amantes se miran a lo lejos sin poder tocarse, sin poder acercarse. Ese es el castigo de los lujuriosos. En el tercer círculo están los glotones, aquellos que comían ya en exceso. Los glotones ahora están perseguidos por un perro, conocido como el can cerbero. Es un perro de 3 cabezas, que los agobia para acabar, para comerlo, para morderlo. En el cuarto círculo, ¿quiénes se encuentran en el cuarto círculo? En el cuarto círculo, muchachitos, se encuentran los avaros y los derrochadores. Los avaros y los derrochadores están así separados,
formando dos bandos, y luego insultándose se chocan y se enfrentan. Así están en un enfrentamiento eterno, constante, los avaros y los derrochadores. Ya en el quinto círculo se encuentran, ahí está, los que se dejaron arrastrar por la ira, los iracundos, ¿no? Su vida era estallar en cólera. Están como perros salvajes, ni entre ellos se toleran, se atacan, se arrancan la piel a dentelladas. En el sexto círculo están, muchachos, los herejes, aquellos que adoraban a falsos dioses. Se encuentran en pozos enormes, se están quemando los herejes. En el séptimo círculo están los violentos, aquellos que atentaron contra su propia vida, los suicidas, aquellos que atentaron contra la vida de otro, los criminales. Aquí están los violentos. Y en el octavo círculo están los estafadores. Los estafadores, ¿sí? Los fraudulentos, los que viven del engaño, los seductores y seductoras también. ¿Ah? Ahí están ahí algunos, ¿no? Hombres malos de la vida, los que les gusta vivir del engaño, de la mentira. ¿Ya? Y por último, el noveno círculo, el círculo de la traición. El círculo de la traición. Aquí se encuentra, pues, encerrado, como atrapado en medio de una laguna, el más grande traidor de la historia, Lucifer. Tiene un aspecto monstruoso, con alas enormes, 3 rostros, y en cada rostro tiene tendido un hombre. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Quiénes son estos hombres? Los que traicionaron a Julio César. ¿Quiénes traicionaron a Julio César? Dime. En historia de la cultura romana, ¿quiénes traicionaron a Julio César? Brutus, ¿no? Y Casio, ahí se encuentran, pues, atrapados por Lucifer. Y aquel que traicionó a Cristo por algunas monedas de plata, Judas, también se encuentra en el círculo de los traidores. Por lo tanto, entonces, cuando va bajando, la falta es mayor. Por lo tanto, el peor de los pecados, según Dante, en la Divina Comedia, es la traición. Luego van a recorrer juntos también las cornisas del purgatorio. Y finalmente tienen que acceder al paraíso. Pero Virgilio no puede ingresar al paraíso. Porque recordemos, ¿cuál es el lugar que le pertenece a Virgilio? ¿Dónde está Virgilio? Virgilio pertenece aquí, lo vamos a escribir. Virgilio pertenece al círculo de los no bautizados. No te olvides. ¿Ya está? Ahí, en el segundo círculo se encuentra Virgilio. ¿Ya? No te olvides, por eso no puede ingresar al paraíso. El único que va a ingresar es Dante, el personaje, ¿no? Y ahí va a ser recibido por su amada Beatriz. Finalmente va a llegar ante la presencia de Dios, lo cual él describe como una luz inenarrable, difícil, imposible de ser descrita. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Muy bien. Eso entonces con respecto a nuestro curso de literatura. ¿Ya? ¿Cómo van con los materiales de trabajo? ¿Ya? Literatura San Marcos. Ahí están. Todo lo que hemos trabajado ya en estas primeras 3 semanas. Figura literaria, ya lo vimos. Luego vimos clasicismo griego, ¿no es así? Clasicismo griego. Hemos hablado de la Ilíada y de la Odisea, perdón, ya en una primera clase, pero luego en la tercera clase sobre teatro, hemos hablado sobre Esquilo, sobre Sófocles y Eurípides, ¿no? Esquilo, Sófocles y Eurípides. Sí, pues. Ahí está nuestro tema de hoy, literatura medieval, hay un pequeño esquema teórico, los autores, ¿sí?
Y ahí están tus preguntas. Para que te luzcas, ¿ya? Por ejemplo, marque la alternativa correcta sobre la literatura medieval. Es correcta. ¿Siguió los moldes del clasicismo? No. Rechaza el clasicismo. Recuerda que en el clasicismo prevalece el antropocentrismo, pero en la Edad Media, teocentrismo. ¿El latín fue dominante de principio a fin? No. Recordemos que, como dijimos, en la Baja Edad Media ya no se utilizaba el latín, sino las lenguas romances. Se centró por redescubrir lo humano. Eso tiene que ver más con el Renacimiento. Se advierte un incipiente nacionalismo. Nacionalismo, el amor por la nación, el amor por la patria. Eso lo vemos, por ejemplo, en los cantares de gesta. La respuesta sería la letra D de dado, D de duda. ¿Sí? Muy bien. A ver, obras propias del medioevo. Pregunta 2. La Divina Comedia de Dante, ya, era el Cantar de Roldán también, el libro de Buen Amor también. En cambio, los trabajos y los días pertenecen a Hesíodo, es de la edad antigua, la antigua Grecia, ¿no? La antigüedad. Entonces, no es la 5, o sea, ahí está, Divina Comedia sí, Cantar de Roldán también, libro de Buen Amor también, 1, 2, 3. La Eneida, también de Virgilio, pertenece al clasicismo romano. Los trabajos y los días, clasicismo griego. O sea, solamente serían 1, 2 y 3. La respuesta sería 1, 2 y 3, la C de casa. Respuesta alternativa otra, C de casa. ¿Ya? A ver, ahora te dice, señala la opción que contiene una obra medieval, pero de poesía. Medioevo y al mismo tiempo poesía. Género lírico. Lírico, poesía. La respuesta sería, ahí está, la C de casa. Cancionero es un libro de poemas de Francisco de Petrarca. ¿Ya? Poesía amorosa. 3C. 3C. Listo, muchachos. Aquí lo vamos a dejar entonces. ¿Ya? No te olvides tu lectura del sábado. ¿Ya? Nos vemos la próxima clase. Nos vemos el sábado. Cuídense mucho, nos vemos el sábado. Chao, baby. Nos vemos. Sí, este sábado nos vemos a las 9. Cuídense mucho. Chao. Chau.